Este próximo domingo, 6 de septiembre, tendremos presentación de niños en casa, en los cultos 7, 9 y 11 de la mañana. Los pasos a seguir son: envía un correo a kids@tabernaculo.net con los siguientes datos: nombre y edad del niño, nombre de los padres, una fotografía del niño con sus padres o uno de ellos. Recuerda que la edad máxima es de 6 años. La presentación de niños será transmitida en vivo a través de la Iglesia del Aire, Radio Bautista, Taber TV, nuestras plataformas digitales y por el www.tabernaculo.net. Tabre Central, siempre contigo. Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, ante nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Gloria al Señor ahí donde usted está. Si usted quiere tomar la mano de su familiar, el que tiene la para, hágalo para orar en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por este hermoso miércoles que nos regalas. Gracias porque tenemos vida, tenemos esperanza. Te damos gracias por las cosas buenas y las cosas malas que quizás han ocurrido por nuestra mala cabeza, por nuestra mala administración. Hoy te pedimos que seas tú llenando nuestro espíritu, que seas tú llenándonos con esa iluminación para comprender lo que vamos a recibir de tu palabra, Dios. Ponemos en tus manos de principio a fin que muchas personas que no te conocen puedan estar viendo esta transmisión en vivo, Padre Santo, para que al final ellos puedan aceptarte como tu Salvador. Gracias porque hoy iniciamos un nuevo estudio, Señor. Bendícelo de principio a fin, todas esas cartas paulinas. Hoy iniciamos en Corintios. Bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a pedirle que abra su Biblia en Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, el correspondiente a este día, y dice de la siguiente manera: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra a la honda, así hace el que da honra al necio.
espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pensando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Porque su odio aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él se le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace respirar. No sé si se ha fijado que desde el versículo 1 hasta finalizar habla de personas necias, habla de personas chismosas, habla de personas que llevan contienda, que tienen labios ligeros para hablar, hablan amigablemente, pero por dentro están maquinando muchísimas personas, muchísimos males. Habla de la lengua falsa, lo dice el versículo 28. Todo el capítulo 26 habla de personas, mis estimados hermanos, a las cuales usted y yo debemos de alejarnos. Esas personas que no son sabias, esas personas que son necias, esas personas que son chismosas, que llevan contienda, que tienen labios ligeros para maquinar cosas inicuas o lisonjeras. Esas personas, el proverbio el día de ahora nos está diciendo que debemos alejarnos. El consejo para este día miércoles: alejémonos de esas personas necias, esas personas chismosas, esas personas comunicativas que usted y yo conocemos, que lo que hablan nada más es mentira, y con tal de caer bien a usted le dicen lo que usted quiere oír. De esas personas, el consejo para esta mañana es que nos alejemos de él. Y mire, y como dice el versículo 25, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Hoy vamos a pedir por sus peticiones, por nuestras peticiones, para que sea Dios el que nos pueda ayudar, el que nos pueda socorrer a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Así es que donde usted está, pongamos a cuentas con Dios y pidámosle a Él. Bendito Dios, gracias nuevamente por un miércoles que nos regalas. Gracias porque nos tienes con vida. Quizás algunos con problemas financieros, problemas económicos, problemas de salud, pero estamos vivos, estamos aquí presentes. Y hoy te pedimos, Señor, que te pedimos perdón. Te pedimos perdón si dijimos algo que no te gustó, si hicimos algo que te ofendió, si dijimos o hicimos algo que ofendió a un hermano, a un amigo, a alguien cercano. Te pedimos perdón y queremos enmendarlo, Padre Santo. Danos la capacidad, la fuerza, mejor dicho, de tener esa valentía de querer cambiar y querer enmendar lo que hemos hecho mal. Te lo suplicamos tu ayuda
a tu Espíritu Santo que esté recordándonos todo lo que debemos de decir, lo que debemos callar. Que tu Espíritu Santo esté ahí recordándonos de las cosas que debemos hacer y las cosas que mejor no debemos hacer por el momento, aunque parezcan que son la salida. Pero mejor tomar en cuenta a tu Espíritu Santo, tomarte en cuenta a ti para tomar esa muy buena decisión. Por eso lo encomendamos. Te pedimos de todo corazón que seas tú el centro de cada una de nuestras decisiones y no ser nosotros los que tomemos nuestras decisiones pensando que son también buenas. Mejor que pasen por el filtro de tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que podamos tomar esas buenas decisiones. Señor, tú sabes las peticiones de cada uno de mis hermanos aquí que están en sintonía, que están por la radio, que están por la Taber App, que están por la página web escuchándonos, viéndonos. Tú conoces perfectamente. Tú conoces esos problemas financieros, Dios, a los cuales te pedimos tu ayuda, que nos brindes los recursos necesarios para poder cancelar esas deudas. No te pedimos que nos las canceles y desaparezcan. Queremos ser responsables porque fuimos nosotros los que nos gastamos ese dinero. Por eso te pedimos que nos des los recursos necesarios para poder cancelar esas deudas. Mira a mis hermanos que están sufriendo, que es agobiante, es estresante, angustiante, Dios, estar debiendo, Señor. Estar solo con el dinero cabalito y terminar el mes cabalito, terminar el 15 cabalito. Te lo suplicamos a ti que seas tú ayudándolos. Mira esos problemas de salud de cada uno de mis hermanos. Esos problemas que los están haciendo gastar, Padre Santo, en medicinas, en hospitales. Ese problema de esta pandemia, Padre Santo. Que nos ayudes ahora que ya está aperturado todo el comercio. Dios, te lo suplicamos. Que puedas guardar a cada uno de tus hijos. A cada uno de tus hijos que son miembros de esta iglesia. Que son miembros del culto de Amaneciendo con Dios. Que son servidores, que son familia. Guárdalos, Padre Santo. Donde quiera que vayan de esta enfermedad. Suplicamos por cada uno de los problemas que ellos puedan tener en sus casas, en sus trabajos, con sus familias, esos pleitos. Que seas tú solucionándolo y cada quien bajando la guardia, Señor. Como decimos, bajándose al pozo. Cada quien bajando ese orgullo, pero seas tú resolviéndolos. Gracias te damos porque hasta este momento tú has sido bueno. Con dificultades, claro que sí. Nadie nos dijo que no iba a ser difícil. Si les costó a todas esas personas que tú utilizaste en la Biblia, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? Pero gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros. Encomendamos y ponemos a ti, Señor, nuestras peticiones. Te ponemos ante ti, Dios, nuestros sueños. Esos sueños que queremos que sean conforme a tus sueños también. Los ponemos en tus manos. Esos sueños, esas metas, esas cosas que queremos emprender y en un futuro las vamos a tener. Te las encomendamos a ti y por eso cantamos esta alabanza. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz de ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti.
gracias, Señor. Gracias por este tiempo, aunque corto, pero efectivo, Dios, que nos das de oración, para ponernos a cuentas contigo y pedirte lo que necesitamos. Te prometemos que vamos a esperar a tu tiempo y no al tiempo de nosotros. Te prometemos que te vamos a pedir, pero también nosotros poner de nuestra parte. Hoy te pedimos por la palabra que se va a predicar en esta mañana. Utiliza al predicador para que nos pueda hablar en este nuevo estudio, Señor, que podamos descubrir cada aspecto y que nos ayude en nuestro caminar diario como iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros estar aquí nuevamente, una mañana más en Amaneciendo con Dios. En esta ocasión nosotros comenzaremos el libro de la carta a los Corintios. Vamos a empezar con la primera carta. Acabamos de terminar el estudio de Job. Durante varios meses nosotros hemos estado estudiando el libro de Job, y usted sabe que en Amaneciendo con Dios tratamos de llevar un estudio continuo de la palabra del Señor, y hemos decidido en esta ocasión hacerlo en el libro de Primera de Corintios. Consideramos con el pastor Lino y mi persona que esta carta puede ser de beneficio para la iglesia, de beneficio personal, ya que trae varias exhortaciones personales. Voy a invitarle a que usted me pueda acompañar al libro o a la carta de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar o en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque una vez más nos das el privilegio de hablar contigo, nos das el privilegio de adorarte y nos das el privilegio también de escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que puedas guiar nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante, a mantenernos en ti, Señor, y a aprender de estas cartas lo que tú necesitas que aprendamos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, quisiera hacer a manera de introducción un análisis de lo que, o una interpretación o una ilustración de lo que podría ser en algún momento la carta a los Corintios. Quiero decirle que muchos de nosotros hemos conocido en alguna ocasión a más de algún doctor que es sumamente pesimista. Entonces usted llega al médico y se encuentra con una persona que en vez de sacarle adelante, el médico le dice: mire, yo creo que este cáncer usted ya tiene tanto tiempo de vida y yo no puedo hacer nada con usted, ya váyase. Pero hay otra clase de médico, hay un médico que siempre da una esperanza, un aliento en la desesperanza, una luz, por ponerlo así. Entonces usted está hablando con este doctor, pero tiene una enfermedad terminal, pero este doctor siempre le da una esperanza. Mire, yo le aconsejaría que usted se tomara este medicamento. Si usted se toma este medicamento, usted se va a sentir mejor. Posiblemente el médico tiene la experiencia o el conocimiento que la enfermedad de lo que usted está padeciendo y el grado en el que usted lo tiene, pues no va a salir adelante, pero él siempre trata de mantenerlo esperanzado a usted. Y esto, o este motivo, esta manera de ver las cosas, o la posición de no ver como que todo se va a acabar, esto hace que la persona se sienta con mejor ánimo y por ende con mejor salud. La carta a los Corintios es eso. La carta a los Corintios es una carta escrita para una iglesia bastante difícil, con bastantes problemas, con bastantes pecados y con bastantes errores. Pero nunca, y ya lo vamos a ir estudiando, nunca Pablo se rinde o nunca dijo en algún momento esta iglesia no es iglesia de Dios. Quiero iniciar dándole el contexto de lo que era o de lo que es esta carta y para quién fue escrita. En primer lugar, esta carta tiene el nombre de Corintios porque esta carta fue escrita para una iglesia en un pueblo o en una ciudad llamada Corinto. Por ende,
la carta a los Corintios va dirigida específicamente para esa iglesia, pero gracias al que el Señor inspiró para que no fuese dejada solamente para esa iglesia, tiene aplicación para nosotros. Esta carta fue escrita para esta ciudad, que era una ciudad muy conocida, no es una ciudad de Israel, así que no se haga en su mente como Corintios estaba dentro de Israel y usted va a llegar a Israel en alguna ocasión, en algún viaje de aquí de la iglesia o de otro lado, y vaya a buscar Corintios o Corinto. No está ahí, esta ciudad es de Grecia. Recuérdese que en estos momentos, cuando fue escrita esta carta, estaba el Imperio Romano, así que Roma abarcaba todo esto, desde Italia, todo Roma, incluso Israel era parte de su territorio, así que todo era territorio romano porque ellos tenían el imperio en esos momentos. Ellos habían vencido, ellos habían ganado, ellos tenían la dirección del imperio romano. Por ende, Corintios también formaba parte de lo que en ese momento era el imperio romano, solamente que estaba en Grecia. Así que usted iba a encontrar en Corintio, además de ser una ciudad bastante conocida, era una ciudad portuaria, es decir, que ahí estaba cerca el mar o las costas. Entonces la gente llegaba a ese lugar comúnmente de otros países. Había ahí reunida en esta ciudad muchas culturas, muchas religiones, muchos dioses. Por eso es que Corintio era tan conocida, porque todos convergían en llegar a ese lugar. Y era una ciudad bastante conocida. En Corintio había mucha diversidad de cultura, y esta iglesia, específicamente, ya no hablando de la ciudad, hablando de la iglesia a la que fue escrita la carta, porque la carta no fue escrita para la ciudad de Corintio, la carta fue escrita para la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio. Es decir, la ciudad, aquellos que no eran parte de la iglesia, pues no tenían que escuchar o no tenían por qué leerse esta carta. Esta carta fue escrita específicamente para la iglesia que estaba en Corinto. ¿Quién fundó esta iglesia? Fue Pablo. Pablo fundó esta iglesia, Pablo formó esta iglesia porque él fue uno, o si no decirlo así, el precursor de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, como no estaba en Israel, posiblemente sí, dentro de la iglesia había gente judía o personas judías, pero también habían gente gentil, es decir, personas que no pertenecían al pueblo de Israel o que no tenían descendencia del pueblo de Israel o no eran descendientes del pueblo de Israel. Por esta razón, la iglesia era bastante abierta en manera de cultura. Pero fue Pablo quien llevó en primer lugar la palabra del Señor a esta ciudad de Corinto, y la cual fue bastante, digámoslo así, aceptada al punto de formar una iglesia, y una iglesia fuerte en tema de dones, una iglesia un poco fuerte en tema de haber escuchado, de haber atendido a Pablo. Sin embargo, pasó un tiempo y se dio, ya después de un momento en que Pablo no estuviese con ellos. Quizás me encantaría también explicarle que si Pablo fundó esta iglesia, usted se dirá, pues, ¿y por qué la abandonó? Porque Pablo no era pastor. Pablo podríamos mencionarlo quizás más como un misionero, porque Pablo llegaba a un lugar, a una ciudad, establecía la iglesia. Cuando sentía que esta iglesia ya estaba firme, partía y se iba a otra ciudad a seguir predicando la palabra, a seguir estableciendo otras iglesias, y se iba a otro lado, ¿no? Pablo, más que ser un evangelista, además de ser un pastor, él era un misionero, porque esta labor que él llevaba no era con el objetivo de quedarse en un lugar, sino que de formar una iglesia y después salir de ahí y ir a formar una iglesia a otro lugar, a otra ciudad. Entonces esto es lo que hizo. Pablo llegó a Corinto, formó una iglesia, le dio la enseñanza, la discipuló, la estableció, y pronto Pablo sintió el deseo de irse para otra ciudad e ir a establecer otra iglesia, y salió y dejó la iglesia formada, dejó a sus encargados puestos y se fue y partió de ahí. Sin embargo, Pablo no dejó la iglesia tirada, él seguía pendiente de ella.
Se dice que esta carta fue escrita ya cerca del año 56 o 57 después de Cristo. Y fue escrita, según lo que dicen en la misma carta, desde Asia, porque él al final de la carta dice, saludos de parte de los de Asia. Entonces parece ser que Pablo estaba escribiendo desde Asia, posiblemente de Éfeso, pero estaba escribiendo esta carta desde lejos. ¿Por qué cree que una persona se preocuparía por otra desde lejos? Es porque le interesa, es porque a Pablo se sentía responsable de esta iglesia, a pesar de que no era su pastor, a pesar de que había dejado a alguien a cargo, a pesar de que había salido de él, se sentía muy parte de esta iglesia, o sabía que él era responsable en cierta medida de haber formado esta iglesia y por ende de su discipulado o educación. Como le dije, esta carta la escribió Pablo y al parecer solo es algo que lo menciona el mismo escrito, no sabemos si hay más. Al parecer esta no sería en realidad la primera carta que escribía Pablo a Corinto. Si usted me pudiese acompañar a Corintios capítulo 5, versículo 9, menciona, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esto parece indicar que anteriormente ya había al menos una carta anterior a la que Pablo hace referencia en el capítulo 5, versículo 9, y que dice, yo ya los había escrito, que no os juntarais, que no os unierais con los fornicarios. Ya te los había dicho, ya los había mencionado. Usted me puede preguntar, y es parte del estudio, quizás ahorita estamos en la parte, no decirle tediosa, pero en la parte más formal, más ordenada, quizás no tan aplicativa. Usted me puede preguntar por qué la carta que se menciona anteriormente o a la que se hace referencia no está en nuestros escritos. Yo le voy a decir, y es mi interpretación personal, que es muy probable que esta carta haya sido inspirada quizás para esa iglesia, pero no para nosotros. Si Dios tuvo a bien inspirar a escribir esta carta a los Corintios, la que nosotros conocemos como primera carta a los Corintios, y que haya sido pues pasada de generación en generación hasta llegarnos a nosotros hoy en día como escritos a los cuales nosotros hacemos bien en leer, estudiar y aplicar para nuestra vida, es porque Dios tenía un propósito para que esta carta funcionara para nosotros. Si fue escrita anteriormente otra, si se menciona que Pablo había escrito otra carta para ellos con exhortaciones igual, sí se menciona, pero no se pregunte por aquella, no trate de encontrarla, porque lo que nos escribió o lo que Dios nos quiso decir está escrito en todo lo que nosotros tenemos considerado como la palabra del Señor, como la Biblia. Ahora bien, quiero decirle que la iglesia a los Corintios no era del todo mala. Usted no va a encontrar o no se va a encontrar una afirmación que no se tratase de una iglesia, de una no iglesia, por decirlo así, de alguien que se consideraba iglesia y que no lo era. No, era una iglesia. ¿Y qué cosas buenas tenía Corinto? En primer lugar, o la iglesia en Corintio. En primer lugar, lo que le mencionaba desde el inicio, una de las cosas buenas que tenía Corintio es que demostraba la gracia de Dios, que no solo vino para el pueblo de Israel, sino que vino para los gentiles. Porque se hizo en un pueblo, en una nación que no era judía, que era idólatra, y la palabra fue recibida, y fue recibida en corazones. Y personas, pues, se abocaron al Señor y se convirtieron en hijos de Dios. Eso quiere decir mucho de una iglesia que recibió la palabra. Y así vemos muchas, así hay muchas iglesias en nuestro país, en el mundo entero, que gracias al Señor en pueblos difíciles han recibido una palabra y la han aceptado. Que quizás no fueron todos los del pueblo, que quizás fueron solamente un porcentaje reducido, mínimo o mediano de lo que podría representar toda la ciudad. Pero se recibió la palabra y personas se convirtieron. Y personas, aparte de convertirse, aceptaron ser discipulados y siguieron al Señor. Y mantuvieron una iglesia que fue fundada y que a pesar que Pablo se fue, se mantuvo siempre. Así que tenemos no solamente algo malo, pero quiero iniciar por lo bueno que tenían, que fue una iglesia que recibió, o personas que recibieron la palabra del Señor, a pesar de no ser judíos,
Y a pesar de que muchos de ellos era muy probable que fuesen criados en otras religiones o en otras sectas o bajo los mandatos de otros dioses, ellos decidieron y se arriesgaron a aceptar el cristianismo como su fe. Pues el cristianismo en aquel momento, entre comillas, muy reciente, porque ya era diferente al judaísmo, entre comillas era muy reciente, con Cristo nació la iglesia, podría ser no muy bien visto, no muy bien aceptado, pero ellos tomaron a bien seguir a Jesucristo y seguir con una iglesia en un pueblo o en una nación o en una ciudad en la cual no fue muy fácil. También otra de las cosas buenas que tenía la iglesia en la ciudad de Corintios es que habían muchos dones del Espíritu. La palabra del Señor menciona a través de Pablo diciendo que tenían todos los dones. Sí menciona una cantidad de dones que había dado el Espíritu y ministerios incluso que había dado el Espíritu, y dice, todos los dones los tenéis. O sea, una iglesia que abundaba. Si había alguien que era bueno para dar, sí hay alguien que es bueno para dar. Había alguien en lengua, hay alguien que en lengua. Había alguien que profetizaba, hay alguien que profetizaba. Había alguien de palabras de sabiduría, sí lo había. Era una iglesia bastante completa en el sentido de tener todos los dones ahí. Siempre había alguien para algo en específico. Si se necesitaba maestros, había maestros. Si se necesitaba gente que ayudara, había gente que ayudara y que diera. Así que era una iglesia bastante completa. Le dije, tenía cosas buenas, el haber recibido la palabra, y en segundo lugar, que ellos también tenían los dones del Espíritu en abundancia, o básicamente todos los dones que al menos nosotros conocemos. Ahora bien, si era una iglesia que estaba bien, ¿qué estaba mal en la iglesia de Corinto? Tenemos a un Pablo que se había ido, había no dejado, no sería bueno decir esa palabra para no malinterpretar. Pablo no había dejado esa iglesia, sino que había ido a fundar otras iglesias. Pero él en su mente lo tenía pendiente. Y Pablo se empezó a dar cuenta que aquella iglesia que había dejado en Corinto estaba siendo descuidada de la palabra del Señor. Que sí la leían, pero que había muchos errores ahí. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, él recibió cartas anteriores. Es decir, alguien le había escrito y le había dicho, Pablo, algo está mal aquí. Desde que te fuiste, quizás las cosas no son tan iguales ahora. Hay algo que ha cambiado. La gente está diferente. No están actuando igual. Hay cierto desorden en esta área. Y Pablo comenzó a recibir ciertas cartas que le decían que la iglesia estaba mal, lo cual le iba preocupando en su corazón. Claro, era una iglesia que le había formado, era una iglesia que a él le importaba. Aparte de esto, siempre en 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, también menciona que habían personas de Corinto que habían viajado a donde él. Es decir, había alguien que le había dicho y le había comentado, mira Pablo, y yo me imagino que en las pláticas que Pablo podría haber tenido con estas personas, llegó, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Pasen adelante, pasen, esta es su casa, siéntense. Si estuviera en una casa de él, ¿verdad? O sea, ¿a alguien lo podemos recibir? Claro, démosle la entrada y se pueden hablar. ¿Cómo está? Contame cómo está Corinto. Ay, y yo me imagino a aquella persona que llegaba de visita. Ay, Pastor Pablo, fíjese que la hermana fulana, ¿se acuerda? Sí. Se ha metido con el hijo del esposo, fíjate. Ay, aquello, y los hermanos, ¿qué tal? Peleándose están, fíjate, porque uno dice que usted predica mejor y el otro dice que... Y empezó a tener Pablo aquellas historias que no nos gusta escuchar a ningún pastor, que hemos salido de una iglesia, que hemos dejado y hemos intentado dar lo mejor en esa iglesia y decir, te dejo aquí con la enseñanza de Jesucristo, por favor busca a Jesucristo, busca su palabra, y de repente te están contando que todo está mal. Claro, cualquier pastor, cualquier misionero se siente mal en su corazón. Si usted es misionero o misionera y le dicen a usted, mire hermana, la iglesia que usted fundó allá en Piedras no sé cuánto, allá en Tepecoyo, allá a donde sea, fíjese que está mal. Ya solo 5 llegan y esos 5
solo pasan peleándose. Ya echaron a 4 pastores de esa iglesia porque ellos son los que mandan, porque hay un gran desorden. ¿Cómo se sentiría usted, misionero o misionera? ¿Cómo no diría usted? Eso lo sienten incluso las personas que se van de este país para otro país y allá empiezan a contar cómo está la familia. Fíjate que estamos muy divididos. Ya no se habla la tía fulana con el tío fulano. Ya no nos hablamos entre hermanos. Yo no le hablo a ese. Y el familiar que está allá en Estados Unidos siente una gran desesperación por las cosas que están pasando aquí, porque dice, cuando yo me fui, al menos había alguien que nos uniese. Lo mismo podía haber sentido Pablo. Tan preocupado se sintió Pablo que hizo algo por este pueblo, que hizo algo por esta iglesia. Yo soy de las personas a las que las emociones creo que hay que tenerlas muy limitadas. Pero hace poco mi esposa, Dios a través de mi esposa me enseñaba algo. Pero hay emociones que Dios las pone en nuestro corazón. Entonces, esas emociones sí hay que escucharlas. Esas emociones sí hay que intentar obedecerlas. Decía, no obedezcamos a nuestras emociones. Sí, y estoy en lo correcto. Siempre hay que buscar la palabra. Pero cuando sepamos que una emoción es puesta por Dios, no nos queda más que obedecer a esa emoción. Y yo creo, sin lugar a duda, que Dios puso en el corazón de Pablo un celo por la iglesia que estaba en Corinto. Que es muy posible que sea similar al celo que el Señor Jesucristo tuvo cuando llegó al templo y botó las mesas de los cambistas. Al ver que en un lugar en donde se suponía que se debía adorar al Señor, había ventas, había discusiones, había pleitos, había negocios. Eso encendió el enojo del Señor. Y creo que ese mismo sentimiento pudo haber habitado en Pablo al escuchar todas las cosas que estaban pasando en Corinto. ¿Y qué pasó en Corinto? Le voy a decir, solamente le voy a esbozar algunas de las cosas malas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. En primer lugar, podemos ver que en la iglesia de Corinto, el más grande rasgo que nos deja ver la carta es la división que había entre ellos. Muchos hermanos peleándose por aquí, que decían que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, otro predicador, que yo soy de Pedro. Ok, un pleito entre todos. Es que no, eso es como que aquí en la iglesia, y creo que así lo hay. No. Yo creo que el pastor José Luis, yo soy de José Luis, yo soy de Casamalguapa, yo soy de Pastor Lino, yo soy de... No. Dice Pablo, ¿y acaso Jesús está dividido o no somos todos uno solo? ¿Qué predica Pablo? ¿Qué predico yo? Decía Pablo. ¿Qué predica Apolos? ¿Y qué predica Pedro? ¿Y acaso no los tres predicamos a Jesucristo? Si Jesucristo era unido. Pero había en la iglesia de Corinto una desunión y una división. Aparte de haber división, había inmoralidad sexual. Uno de los ejemplos que ahí se representa de la inmoralidad sexual que había en Corintios es un muchacho que se había enamorado a la esposa de su padre. Para empezar, no era su madre, ¿verdad? Ya ahí estábamos mal. Se había enamorado a la esposa de su padre y él vivía con la esposa de su padre. Estaba amancillando, como lo dice la palabra del Señor, la cama de su padre. En muchas ocasiones hemos leído en la palabra del Señor, allá en el Antiguo Testamento, como esto se le llama, ver la desnudez de su padre. Esto era deshonroso, era falta de respeto, falta de moralidad, falta a los principios bíblicos. Así que había en Corintio división, inmoralidad sexual, falta de amor al servir, es decir, la gente venía, servía y hacía, pero no tenía amor a eso. Había problemas familiares, muchas discusiones, muchos pleitos. Es muy probable que muchos divorcios tal vez, o gente intentando divorciarse, ya que para el pueblo de Grecia o específicamente para Corinto era mucho más fácil para ellos divorciarse en el tema legal, no en el caso de Israel, pero en Corinto sí, porque pues era permitido por las religiones, así que había un caso de problemas familiares ahí. Juicios o discusiones entre hermanos que no se arreglaban entre ellos, sino que iban ante los juzgados externos, iban ante personas con otros principios, iban a pedir, por decirlo así, quizás aplicándolo a nosotros, iban a pedir consejería
a la iglesia o a un mormón tal vez, a un ateo. Mira, dame consejo, ayúdanos a resolver nuestro problema. Y le pidieron a un ateo, un agnóstico, a alguien que no conoce de Dios. Había también idolatría o personas que estaban cayendo en la idolatría en esos momentos. Aparte de adorar a Dios, querían combinar la adoración a otros dioses. Había vestimenta inadecuada de las hermanas, llegaban inadecuadamente vestidas a la congregación o a la iglesia, o si bien lo quiere ver así, aún en sus vidas su vestimenta no era la que tenía que ser. Es muy probable, no estamos hablando de pantalones en aquel momento, pero estamos hablando de que su vestimenta era inadecuada, que estaban tratando de vestir de forma ostentosa, tratando de que se viera lo que nosotros hacemos o lo que yo tengo. Había también abusos en la cena del Señor, es decir, estaban comiendo la cena del Señor, pero lo hacían de manera incorrecta. Según tenemos en base a la historia o en base a lo que sabemos, cada vez que ellos comían la Santa Cena, vomitaban para volver a comer, a hacerlo de nuevo. Habían hecho esta fiesta algo bien pagano. Y había un desorden en la liturgia, es decir, cuando se realizaba el culto, había un desorden en la iglesia, unos hablando, otros cantando, otros diciendo otras cosas, ni siquiera se esperaban quizás para hablar otra cosa. ¿Usted cree que esta iglesia podría dejarme en calma o podría dejar en calma a cualquiera que haya hecho o formado esta iglesia? Y mire, me contaron todas estas cosas de su iglesia, así va, fíjate. Y llega el hermano y le dice, mire, fíjate, pastor, fíjese que están peleando todos, fíjate. Está bien, todo está bien, no se preocupe, la iglesia va bien. Pero todos están peleando. Y fíjese que hay hermanos que se han metido con sus familiares. Y fíjese que la gente llega a servir, pero ya ni quiere llegar a servir, ya lo hace con disposición o con enojo. Ya hay bastante gente divorciada. Y fíjese que hay quienes salen a hacer idolatría afuera, salen a adorar a otros dioses. Las muchachas llegan vestidas como quieren. Y los abusos en la cena del Señor ni les importa. Y tal vez ahí, pero el culto está bien, hermanos. El culto está a medio, porque el pastor está predicando y de repente la hermana se pone a hablar en lengua. Y de repente el otro se pone a profetizar. Mire, yo no sé si usted, yo creo que incluso al que no es pastor, le podría arder el corazón empezar a ver esas cosas en una iglesia. Lo difícil es que esta realidad no está lejos de nosotros. Lo difícil es que lo que estamos viendo aquí, que los errores que estamos viendo que Corinto estaba cometiendo, no solamente es en Corinto. Yo creo incluso que muchas de nuestras iglesias están padeciendo en mayor o menor grado cada uno de los detalles que aquí mencionamos. Usted me va a decir a mí que en su iglesia o que en nuestra iglesia no hay cierta división. Usted me va a decir a mí que hay ministerios que no se pueden ver con otros. Que hay ministerios que se discuten uno con otros, aunque no hagan la misma labor. Y hay una competencia entre ellos. Usted me va a decir a mí que aún en nuestra iglesia hay hermanos que dicen con un determinado pastor sí, con el determinado pastor no. Sí hay división, claro. No es solo en Corinto. Usted ve y usted me pregunta si aquí en la iglesia o en las demás iglesias, no estoy hablando solo de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. No hay inmoralidad sexual. Por favor, hermano, no mintamos. Si en las iglesias hay inmoralidad sexual, usted ve líderes enamorando a hermanas en la iglesia. Les empiezan a escribir por Facebook, les empiezan a escribir por Twitter. ¿Qué tal, hermanita? Y tratando de meter al Señor en su cinismo, empiezan a decirle que el Señor le bendiga. Pero no es esa la intención la que llevan. En su interior quieren decirle, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no tenemos algo más? Claro que en la iglesia hay inmoralidad sexual. Claro que sí lo hay. Yo no estoy, digámoslo así, en duda de que más de alguno de los muchachos aquí se ha de estar enamorando a su madrastra. Sí lo hay. En muchas iglesias. Hay falta de amor a servir. Eso sobra, hermano. Iglesias que tienen miles de servidores y que esos servidores un 60% no llega de corazón, sino por tener un compromiso. ¿Cómo lo demuestro? Porque ese 60% no se congrega.
Entonces ya no lo hace de corazón. Y congregarse es una obligación cuando lo hacen. Entonces, ¿a dónde está el amor a servir? Problemas familiares o divorcios. ¿Usted cree que la estadística de divorcios se escapa de la iglesia? No, estamos dentro de ella. Aún los cristianos nos seguimos viendo el divorcio como la opción a la salida de un pleito familiar. No digamos de un adulterio, de un pleito familiar. Idolatría, no, dirá usted, no, vaya, al menos idolatría no poseemos en nuestra iglesia. Dirá alguien externo, no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando en general. Ah, no, idolatría no hay en mi iglesia. Sí hay idolatría. Si lo que más usted ve en el día es televisión o ver su teléfono, eso es idolatría, hermano. ¿Por qué? Porque usted está todo el tiempo metido, o estamos todo el tiempo metidos. Lo adoramos más a Él que a nosotros. Muchos de nosotros, escúcheme bien, muchos de nosotros vamos saliendo de nuestras casas, se nos olvida el teléfono, ya vamos al bus, nos bajamos del bus a traer el teléfono. Pero usted puede venir a la iglesia y se le olvida la Biblia, no se baja. Mejor viene, se la voy a prestar a alguien. ¿Por qué no dice aquí en la iglesia, ya le voy a prestar el teléfono a alguien? ¿Acaso el teléfono es más importante que la Biblia? Y pregunto yo, ¿eso no es idolatría acaso? Quizás eso no se considera como idolatría. Claro, todo lo que se ponga en el puesto en el que Dios tiene que estar es idolatría. Y sí, sin mencionarle toda la cadena de errores que tenía Corintios, está representada en nuestra iglesia. Claro, esto podría desesperar a cualquiera, pero no a alguien que conoce a Cristo. Sí, yo le dije que Dios tengo esta mi idea, mi concepción, que Dios había puesto en Pablo el celo ministerial para arreglar este problema, pero también puso la esperanza en él. Y es ahí que se nos acaba el tiempo, pero quiero iniciar en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, al parecer estaban dos escribiendo la carta, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo no dejó de llamarle iglesia. Es decir, yo, hermano, al ver esto, hubiera dicho, no, hombre, bueno, la excomulgo. Ya no es iglesia. Tantas cosas que están pasando. Lo menos que son ustedes son iglesia. Pero no Pablo. Pablo tenía una esperanza. Y Pablo decía, ustedes son iglesia. Se la estoy escribiendo a una iglesia. A la iglesia se la estoy escribiendo. No se lo estoy escribiendo a cualquiera. Creo que ustedes son iglesia. A pesar de todos los errores, a pesar de todas las cosas que hay ahí, sé que hay una iglesia. Y dice Pablo, ya va a ver por qué él tiene la esperanza de que fuese una iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí está la esperanza. Mire, la iglesia ha cambiado mucho. La iglesia, como repito, en general en el mundo, ha cambiado mucho. Hemos dejado muchas cosas. Posiblemente no seamos como la iglesia primitiva, como iniciaron. Ni siquiera tan amorosos, ni siquiera tan bondadosos con nuestros mismos hermanos. No lo somos tal vez, pero seguimos siendo iglesia. Porque el mismo Jesucristo, y lo dice más adelante, el mismo que Jesucristo que los salvó a ellos, nos salvó a nosotros. Y sí estamos mal, y sí estamos equivocados, y sí tenemos que cambiar, porque debemos cambiar. Pero seguimos siendo iglesia. Tenemos esperanza. Dice en versículo número 2 más adelante, llamados a ser santos. Ahí le tiraba la pedrada Pablo a los de la iglesia. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sabe usted que esta carta no se leía a una persona en específico? No se la mandaba al pastor. Es posible que decía, vaya, haceme el favor de llevar esta carta y por favor que la lean a toda la congregación. Así que es muy probable que haya habido un culto, un servicio en el que cantaran, recogieran la ofrenda, si es que esa era su liturgia, y dijeran, bueno, hoy no va a haber predicación, hoy vamos a leer una carta que nos mandó nuestro pastor Pablo. Y todos se sentaban y escuchaban esta carta. Así que Pablo estaba hablando a la iglesia en general de Corintio y también nos habla a nosotros. Y dice, y culmino con el versículo número 3,
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les dijo, antes de iniciar todos, no los comenzó castigando, no los comenzó dañando. Miren, estoy mal porque ustedes no. Pablo comenzó animoso. Dice, gracias a vosotros y paz, porque ustedes son iglesia. Porque quiero recordarle algo, que ustedes son santos y son apartados para Dios. El sermón, esta mañana lo titulamos, Necesitamos cambiar. Y como inicié la ilustración de aquel doctor que le da pesimista idea, ¿verdad? Que le da un diagnóstico bastante pesimista. Y en comparación de aquel doctor que es optimista. Le dice, no hombre, vamos a salir de esta, no se preocupe. Ya llega todo hinchado el muchacho, ¿verdad? Del agua que está guardando. Pero no se preocupe, esto sale rápido. Solo necesito su disposición y que se siga tomando las vitaminas. Lo mismo quiero instarle a usted porque esto es la carta que nos insta a nosotros. La carta de Corintios nos está diciendo, estás haciendo algo mal, pero puedes cambiarlo. Y no solo nos dice que debemos cambiarlo, también nos enseña cómo hacerlo. En los próximos estudios usted va a ver paso a paso o temas específicos que habla la carta de Corintios y nos va explicando cómo tratarnos. Nos explica cómo ser pareja, nos explica cómo ser un buen siervo, un buen jefe, nos explica cómo hacer la cena del Señor, pero en ningún momento la carta de Corintios fue escrita para no tener esperanza. A pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de lo que ha pasado, Dios siempre tiene la esperanza en que nosotros decidamos cambiar. Si usted me pregunta cuál es el meollo del sermón de esta mañana, es necesitamos cambiar. Sí estamos mal, pero Dios tiene esperanza en que nosotros podamos cambiar. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque nos diriges. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que llenes nuestro corazón de esperanza. Ayúdanos a ser más como tú. Padre, si somos erróneos, si tenemos muchos errores como la iglesia en Corinto, ayúdanos, Señor, a enmendar nuestro camino a través de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar en estos momentos a la parte a darle al Señor la parte que a Él le corresponde. Alguien me dirá, ¿qué parte le corresponde al Señor? Y por ahí decían el 10%. Pues ese es el que el Señor dijo. Aunque a mi manera de ver, el Señor se merece mucho más. Pero pongámosle el 10% de cada uno de lo que hacemos. Esto era una obligación para el gobierno del pueblo de Israel. Esa era su obligación. Para nosotros nos dice que demos de corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cada uno de nosotros ha puesto la disposición. Lo correcto sería, dice alguien por ahí, 10%, amén, va. Pero eso es lo que puso en su corazón. Y lo que ha puesto en su corazón, no deje de darlo. Cuando usted le falla al Señor, Dios lo toma como deuda. Lo que sí es que le digo es que si usted lo pone, Dios siempre va a ser fiel. Así que por eso vamos a cantar esta alabanza, lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro, tuyo es. Tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y preste damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que guíes nuestro corazón a ser agradecidos contigo por las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, por lo que haces, que tu palabra siempre sea predicada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos.
Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Este próximo domingo, 6 de septiembre, tendremos presentación de niños en casa, en los cultos 7, 9 y 11 de la mañana. Los pasos a seguir son: envía un correo a kids@tabernaculo.net con los siguientes datos: nombre y edad del niño, nombre de los padres, una fotografía del niño con sus padres o uno de ellos. Recuerda que la edad máxima es de 6 años. La presentación de niños será transmitida en vivo a través de la Iglesia del Aire, Radio Bautista, Taber TV, nuestras plataformas digitales y por el www.tabernaculo.net. Tabre Central, siempre contigo. Hermanos, bien, vamos a este día a orar para que Dios pueda bendecir nuestra vida, y para aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo, este es buen momento. Si usted no forma parte de la iglesia, sería bueno formarla. Perdón si ha escuchado lo malo que somos, pero tenemos esperanza y es Jesucristo. Nosotros no estamos predicando a nosotros como iglesia, le estamos predicando a Jesús. Y quiero que ahí donde está, si usted quiere recibir a Jesucristo, yo voy a hacer una oración para que usted la pueda hacer después de mí. Esta oración dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Y ahora, para todos aquellos que ya conocemos al Señor, oramos a Él para que bendiga este miércoles. Señor, bendice este miércoles tan lindo, tan fresco, tan hermoso. Bendice el corazón de cada uno de nosotros. Que nos sentamos guiados por ti a cada paso de este día y lo que queda de la semana. Que sea una semana de bendición. Y una semana de bendición significa una semana en la que hayamos bajado nuestra carne y subido nuestro espíritu. Eso será ser benditos y exitosos. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por su presencia. Lo esperamos en el culto de la tarde. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.